Octubre 30 del 2012, el día que la franquicia de Star Wars no sería la misma. George Lucas le vendió a Disney la saga de Star Wars por $4 billones. La compañía rápidamente anunció la próxima trilogía con la intención de continuar la historia de los personajes más destacados en la saga. Las secuelas de Disney son consideradas hoy en día mayormente de ser inconsistentes con elementos que hicieron las primeras 6 películas tan especial. Entre copiar elementos narrativos de episodio 4, mensajes contradictorios en Last Jedi y la falta de creatividad en Rise of Skywalker, las secuelas se encargaron de dividir y hacerle daño a la marca de Star Wars. Pero, ¿qué hubiera hecho George Lucas? ¿Tenía un plan para el futuro de sus 6 películas? Pues sí, tenía un plan que Disney rechazó, y estaremos expandiendo en esos planes sacados de las mismísimas palabras del creador de Star Wars. Pero primero tenemos que comenzar con el porqué y cómo la saga terminó en manos de Disney. Bienvenidos a Archives Echoes of the Force, las secuelas de George Lucas. Luego de completar episodio 3 Revenge of the Sith, George Lucas clamó que no estaría haciendo una trilogía adicional a pesar de tener ideas de continuar la historia. Aún así, Lucasfilm seguía otorgando la licencia a otros autores y desarrolladores de videojuegos para que siguieran creando contenido de Star Wars. Estas novelas y videojuegos, según describe Lucas, no son parte de la narrativa que él creó. Para él, Star Wars son 6 películas y la serie de Clone Wars. Todo lo demás es como un universo alterno. Ahora, al pasar el tiempo, George Lucas comenzó a hacer películas personales que, según describe él, estaban perdiendo dinero. Películas experimentales que realmente no eran para estrenarlas ante una audiencia. Una de las cosas que se destacaba con George Lucas es que él mismo financiaba sus proyectos y no se amarraba con compañías grandes para poder mantener el control de sus creaciones. Basado en estos gastos, Lucas comenzó a enfocarse a desarrollar la próxima trilogía de la saga, episodios 7, 8 y 9. Habló con los actores y estaba preparando todo para comenzar el desarrollo. Pero surgió un importante detalle. Para este tiempo, Lucas tuvo su hija con su segunda esposa, Melody Hobson, y comenzó a dudar sobre el balance que tendría con su familia y las próximas películas. Para este tiempo, Lucas tenía 69 años y se cuestionó si realmente quería dedicarle el resto de su energía a otra trilogía, debido a que tomaría 10 años terminar las secuelas, así como sucedió con las precuelas episodios 1, 2 y 3. Ahora, en vez de vender Lucasfilm, consideró contratar a alguien para que se encargara de producirlas, pero según describe él, eso no era realmente retirarse. Lucas expresó que para el tiempo de Empire Strikes Back y Return of the Jedi, intentó no estar involucrado en las producciones, pero no pudo resistirse. Estuvo todos los días trabajando en ellas, a pesar que no las dirigió. Aunque la dinámica funcionó para estas 2 entradas de la saga, sabía que no podía volver a hacer lo mismo y estaría frustrado. Estuvo desarrollando Star Wars por más de 40 años y dejarlo ir era una de las cosas más difíciles que enfrentaba. A pesar de esto, el deseo de criar a su hija fue más importante y comenzó a considerar dejar ir la franquicia. El CEO de Walt Disney Studios, Bob Iger, tenía en cuenta todo lo que estaba sucediendo con George Lucas y se ofreció a comprar la compañía. Ahora, la razón por la cual George le dio la oportunidad a Bob Iger de comprar su compañía fue basada en la relación que tenían en el pasado. En 1992, Lucas desarrolló un show basado en un joven Indiana Jones llamado The Young Indiana Jones Chronicles para ABC. El show no fue exitoso y Lucas aún así deseaba continuar el concepto, y a pesar de que ejecutivos de ABC no querían, todo fue aprobado gracias a Bob Iger, quien realmente estaba a cargo. El show eventualmente fue cancelado, pero Lucas sentía que le debía un gran favor a Bob Iger, dado que lo ayudó cuando más lo necesitaba. En el libro The Ride of a Lifetime, Bob Iger especificó que se reunió con George Lucas para cenar y le propuso comprar la franquicia, destacando el hecho de que Lucas estaba entrando en edad y debía asegurar el futuro de la saga, dado que en el momento no tenía un heredero. En ese momento, George no deseaba vender Lucasfilm, así que le dijo que no, pero sí le expresó que si algún día le entra el deseo de vender la compañía, Bob sería la primera persona que se le acercaría, debido al favor que le hizo con el show de Indiana Jones. Ahora, 7 meses después de la conversación, Lucas, tomando en consideración que iba a ser padre y también sus deseos de crear un museo, decidió vender la compañía. Ahora, Lucas comienza a negociar con Bob Iger y inicialmente deseaba $7 billones por Lucasfilm y control creativo sobre las siguientes películas, dado que ya tenía planeado qué hacer con las secuelas. Bob Iger rechazó el aspecto del control creativo, lo cual, para ser justo, es lógico. Compras un producto que no tienes control de él, o sea, no tiene mucho sentido. Dado esto, las negociaciones no se terminaron.
Ahora, luego de un tiempo, Lucas se comunica con Bob y le expresa que tenía guiones y arcos narrativos de las secuelas y expresó que se las enviaría directamente por correo electrónico. Ahora, al CEO de Disney recibir estos libretos, llega a una conclusión. Decidió comprarle los libretos y conceptos a George Lucas y llegaron a un acuerdo de manos que serían utilizados en futuras producciones. Aún así, el contrato no especificaba que tenían que necesariamente utilizar las historias, pero debido a que George Lucas hizo un acuerdo de manos y confiaba en Bob Iger, decidió vender Star Wars. Al final de todo, Lucas obtuvo $4 billones y un porcentaje enorme de acciones de la compañía de Disney, y en octubre 30 del 2012 firmó el contrato. Las historias de George Lucas. Luego de episodio 6 Return of the Jedi, Lucas expandiría en el mundo microbiótico de Star Wars, específicamente con los Whills. En los primeros libretos de episodio 4, los Whills inicialmente eran seres que eran testigos y tomaban récord de los eventos de los mortales de la galaxia. Mientras Lucas desarrollaba la historia, inicialmente la introduciría como historias sacadas del diario de los Whills, pero decidió no hacerlo de esta manera. En la trilogía original se nos explica el concepto de la fuerza viva, una energía que nos une y conecta a todos. Se describe cómo la fuerza viva se expresa a través de la luz y la oscuridad, y qué métodos espirituales y emocionales se utilizan para accesar cualquiera de las dos energías. Ahora, luego en las precuelas se nos revelan las células midichlorianas, células microscópicas que conectan con las nuestras y permiten que un ser pueda conectar con la fuerza viva. Entre más alta la cantidad de midichlorians, mayor sería el potencial y poder de ese ser con la fuerza. El origen de las midichlorians se nos explica a través de la sexta y última temporada trabajada por George Lucas de Clone Wars. Las midichlorians fueron creadas en el manantial de la vida por la fuerza cósmica, lo cual es la entidad que se puede describir como Dios dentro de la saga de Star Wars. De las midichlorians se creó la vida, y una vez esa vida muere, su energía vuelve a la fuerza cósmica, estableciendo un balance simbiótico necesario en la galaxia. Ahora, George Lucas describe que los Whills le dieron el comando a las células midichlorianas que se activara el ADN dentro de Shmi Skywalker y se fertilizara, y es así que nació Anakin Skywalker sin un padre. Lucas describe que de una manera metafórica y extrema, Shmi fue tocada por un dios, pero en el caso de los Whills son seres de una sola célula que conectan con todos los seres vivos, y en esencia son la mismísima fuerza. Los Whills, según explica Lucas, son criaturas que operan diferente a nosotros y son los que realmente controlan el universo. Estos seres se alimentan de la fuerza. Lucas hace la comparación de cómo somos vehículos donde los Whills se transportan y las midichlorians son la conexión que lo hace posible, y reitera que en un sentido general los Whills son la fuerza. El creador de Star Wars describe a los Whills como seres parecidos a hongos o bacterias y explica que hay 100.000 veces más Whills que la cantidad de midichlorianos, y existen más de 10.000 veces midichlorians que las células humanas. Los Whills transmiten la voluntad de la fuerza cósmica, y dentro de seres existen categorías positivas como negativas, algo necesario para el balance de la galaxia. Lucas estaría indagando y explicando como nunca habíamos visto en la saga el origen, jerarquía y la identidad de los Whills, revelando muchos de los misterios de la fuerza. Ahora, esta explicación puede confundir con conceptos que hemos visto en la saga, en especial en la sexta temporada de la serie de Clone Wars. En el show se establecen estos seres que le enseñan a Qui-Gon cómo mantener su conciencia después de la muerte. Estos seres se describen como las sacerdotisas de la fuerza, y a primera vista tienen comportamientos similares a las descripciones de los Whills. Observan los seres de la galaxia que tienen el destino de ayudar a establecer el balance deseado por la fuerza cósmica. Vemos momentos donde este ser toca el suelo y surge vida de la tierra, aludiendo en que sí pueden crear vida. Al ver estos atributos podemos conectarlos directamente a los Whills, y por años personalmente he pensado que es posible que literalmente sean ellos. Pero luego de mucha investigación para este video, encontré una conferencia vieja de Clone Wars donde Dave Filoni expande en este ser. Según Dave Filoni, este ser es alguien que murió hace muchos años atrás, y basado en este simple detalle es claro que no son los
Whills. Es un ser manifestando aspectos de la fuerza, así como los dioses Morty manifiestan la luz y la oscuridad. Ahora, basado en esta información, pues son dos cosas diferentes. La descripción de George Lucas con los Whills es un concepto celular, ¿verdad? Microbiótico, versus esto es un ser físico, que representa conceptos espirituales y emociones que se utilizan a través de la fuerza. Este ser normal ahora representa lo que es la furia, serenidad, tristeza, gozo, las diferentes emociones que utilizamos para accesar tanto la luz como la oscuridad. Y la enseñanza general de este ser hacia Yoda es que se debe aceptar el lado oscuro para poder mantener un balance continuo y así incluso poder mantener la conciencia después de la muerte. Ahora, en el caso de los dioses Mortis, por lo menos en leyendas, se describe que estos seres, que ya eran seres celestiales, al beber de la fuente de poder, el hijo se convirtió en la representación de la oscuridad y la hija, al bañarse en la alberca de conocimiento, se volvió la representación de la luz. Ahora, hablo de estos seres porque quiero destacar el siguiente punto. Todo concepto que se encuentra dentro de Star Wars espiritual, que es a través de la fuerza, tiene una representación física. La luz, la oscuridad, el medio, el caos, incluso en leyendas con Abeloth, todo tiene una representación. Y ahora surge la pregunta, ¿cuál es la representación física de los Whills? El problema con este concepto es que no tenemos la información completa. Siempre he pensado que estos seres o estas monjas eran realmente la representación física de los Whills que estaba describiendo George Lucas, pero la realidad es que no se da esa información e incluso Lucas no lo describe de esta manera. Realmente estos conceptos se estarían explorando más en sus secuelas y se nos daría el contexto completo de la intención del creador de Star Wars. La Nueva República. George Lucas expresó que las precuelas se enfocaron en el padre, siendo Anakin, la trilogía original en el hijo, siendo Luke, y las secuelas se enfocarían en la hija, Leia Skywalker. Las tres películas se enfocaban en Leia luchando para reconstruir la República mientras a la vez combatían por recuperar el control que tenían las gangas basado en el vacío de poder que dejó el Imperio. Lucas expresó que sus secuelas tomarían ideas de lo que sucedió luego de la guerra en Irak. Una vez el Imperio es derrotado, los Stormtroopers sobrevivientes formarían células terroristas atacando el nuevo gobierno, tomando como base planetas enteros para formular pequeñas rebeliones. Las gangas serían la amenaza principal de la Nueva República, formando caos en la galaxia y siendo liderados por Darth Maul. En la serie de Clone Wars, Lucas estaba ya estableciendo cómo Maul comenzó a tomar control del bajo mundo, lo cual daba contexto a cómo unió a todos los clanes en los tiempos de las secuelas. Ahora, Maul, según describe Lucas, estaba muy viejo y hubiese tenido un aprendiz, Darth Talon, que sería el músculo, o como describe Lucas, el Darth Vader de la organización de Maul. La mayoría de la acción de las secuelas serían con ella y junto a Maul serían los villanos principales de la trilogía. Darth Talon es una Twi'lek Sith que se estableció en leyendas como servidora de Darth Krayt en los cómics de Legacy. Lucas estaba encantado con el diseño de este personaje y quería hacerla parte de sus historias, e incluso ordenó incluirla en el videojuego Battle of the Sith Lord, donde cubrimos en el episodio 1 de Echoes of the Force. Ahora, Luke Skywalker se establecería restaurando la Orden Jedi y se describe cómo quedaban de 50 a 100 Jedi en la galaxia y cómo la Orden tenía que comenzar desde cero. Luke tenía que encontrar jóvenes de 2 a 3 años sensibles a la fuerza y entrenarlos, lo cual tenían que pasar 20 años para la restauración completa de la Orden. Ahora, algo bien interesante es que George Lucas estaba explorando la idea de que el concepto del elegido continuara a través de la línea Skywalker y la próxima hubiese sido Leia. Ya para el final de la saga se hubiese convertido en el Canciller Supremo y estaría a cargo de todo. Aunque Lucas tenía en consideración la próxima generación de Skywalkers, no era algo que realmente quería expandir en sus secuelas, dado que describe que además del éxito de Leia, Luke hubiese restablecido la Orden Jedi también para la final de las películas. Así que las secuelas se esparcirían en 20 años para terminar con Leia continuando el legado del balance establecido por su padre. George Lucas no nos dio más detalles de estos conceptos, ni cómo realmente sucedió todo entre medio, pero si algo podemos estar seguros es que sus secuelas hubiesen tenido un impacto increíble en la saga y tendrían un tono bien diferente a las últimas dos trilogías. La historia de Star Wars se completaría con las secuelas y según George Lucas se completaría su visión. La traición. George Lucas, antes de vender la compañía, asignó a Kathleen Kennedy como presidenta de Lucasfilm, lo cual aseguraría que sus historias fueran manejadas de la mejor manera.
o eso pensaba George. A pesar del acuerdo de manos con Bob Iger y Kennedy prometiendo continuar la visión de Lucas, nunca sucedió. Disney decidió hacer sus propias historias con el comienzo de sus secuelas con Star Wars The Force Awakens. Al Kathleen Kennedy enseñarle la película a George, él mismo expresó su molestia y disgusto por la misma, clamando que no utilizaron ninguno de los materiales que le vendió a Bob Iger. Incluso clamó que la película no tenía nada original ni tuvo nada innovador. Bob Iger admitió en su libro que sabía que Lucas estaba decepcionado y se sentía traicionado por él mismo. Lucas no fue al estreno de Last Jedi y eventualmente se distanció de la marca. Meses después visitó los sets de Mandalorian y ha hecho varias entrevistas donde expresó el enfoque que le está dando a la creación de su museo. En el 2024 Lucas comentó sobre las secuelas y la saga en general, expresando cómo emocionalmente le dolió dejar ir a Star Wars. Clamó que nadie ha logrado entender la fuerza y que sus ideas quedaron en el olvido.